Desastre que se vivió en el Pentágono hace unas horas. Déjenme mostrarles. Es más, mientras ven ustedes las imágenes, si esto no es decadencia del imperio, yo no sé qué es. Realmente, cuando uno ve estas cosas, porque el Pentágono impone respeto, ¿no? Digo, imagínense, ahí se dirigen las operaciones más poderosas del mundo. Y vean ustedes eso, decenas de periodistas estadounidenses votaron sus credenciales de accesar al Pentágono y se largaron. Dejaron ahí las credenciales, se llevaron sus cosas y dijeron, no vamos a cubrir más al Pentágono mientras el régimen de Trump esté aquí. ¿Cómo se origina este problema? Bueno, pues resulta que todos los medios que querían o que quieran seguir cubriendo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tienen que firmar un documento en donde se someten a nuevas reglas en donde ellos solamente pueden publicar lo que la administración de Trump les diga que deben de escribir. No es una exageración, ¿eh? Eso pasó esta semana, por eso esas fotos que están ustedes viendo de los medios de comunicación, Prensa Francesa Asociada, que son nuestros asociados también, porque somos asociados más bien tenemos un convenio con Prensa Francesa Asociada. Todas las imágenes que ustedes ven que ponemos aquí, cuando son imágenes en tiempo real, precisamente como esta, pues es a través de este convenio que tenemos con ellos. Prensa Asociada también, Reuters. Bueno, resulta que esta semana pues estalló toda esta bomba. Hay un apagón informativo en estos momentos desde el centro de poder militar más peligroso del planeta y les botaron todas las cosas. Y lo más fuerte, amigos, no es que esto haya pasado, sino que muchos todavía siguen sin entender lo que esto significa. Tocó fondo. Y es que Trump acaba de nacionalizar la narrativa militar. Ese es el tema, No nos confundamos, esa es la situación. Miren, el 14 de octubre resulta que más de 30 medios de comunicación abandonaron oficialmente sus oficinas que tenían adentro del Pentágono. Estamos hablando de gigantes de la comunicación, Reuters, Prensa Asociada. Vaya, para que me tengan una idea, para que me den una idea de lo que estoy hablando. Hasta Fox News sacó sus chivas de ahí. Se supone que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, antes chambeaba en Fox News. Era el medio para el que él trabajaba. Y ahora, pues se convirtió en secretario de Defensa, improvisado, por cierto, con cero experiencia, gracias a que es pues el empleado incondicional de Donald Trump. Y miren lo que pasa. Básicamente, pues que ya no hay acceso directo a los funcionarios del Pentágono porque la prensa decidió no cubrir más esto. ¿Por qué? Pues porque todo lo que venga ahora del Pentágono tiene que ser aprobado y escrito por ellos antes de que lo publiquen sus medios. También dicen que ahora los periodistas tienen que firmar un documento en el Pentágono de alineación institucional. Así se llama el documento, alineación institucional. O sea, lo de medios chayoteros en México, eso está en pañales. Imagínense qué nivel de la dictadura de Trump. Si un medio quiere cubrir al Pentágono, tiene que firmar un documento de alineación institucional. Si no, no pueden tener oficinas dentro del Pentágono. Y los que no firmaron, para la calle. Como en tiempos de las dictaduras, ¿no? Nada más que esta vez, pues es desde Washington, no es desde Corea del Norte. Miren nada más las imágenes que se están publicando. Ahí van a ver, por ejemplo, a Sylvie Lantewamp, que es la corresponsal de Prensa Francesa Asociada de AFP. Y ahí se ve también una fila enorme de periodistas con sus gafetes en mano, con sus cajas saliendo del Pentágono. No son activistas, ellos no son influencers. Son los que llevaban años cubriendo los movimientos militares del Pentágono. Todas las invasiones que han hecho en el mundo. Por cierto, acaban hace rato de anunciar Donald Trump, malas noticias, que autorizó a la CIA lanzar operaciones en Venezuela y que estaría considerando ya ordenar una invasión terrestre hacia Venezuela.
Terrible eso, ¿no? Bueno, todos los periodistas que están filtrando esto, vamos por cierto a hablar del tema de Venezuela en un video especial porque creo que eso merece especial atención, pero ahora pues ya los están dejando fuera, como si fueran sospechosos de espionaje, ¿eh? Es una escena que parece sacada. Se supone que así es como ellos nos querían vender a Turquía o a Rusia, ¿no? A Erdogan o a Putin, pero es el Pentágono el que actúa así. Y lo está ejecutando por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. ¿Saben por qué esto es tan grave? Porque el Pentágono, pues no es un ministerio cualquiera, controla el presupuesto de los más grandes. De hecho, Estados Unidos en lo que más invierte no es en salud, no es en educación, es en armas, es en guerras. Tiene un presupuesto de 886 mil millones de dólares, nada más para este año fiscal, imagínense. Eso es más que el Producto Interno Bruto entero de países como Suiza o Argentina. De ahí salen los fondos precisamente para todas estas guerras que se van a la OTAN, para las bases militares de Estados Unidos en Asia, para sus guerras encubiertas en África, todos los contratos que tienen con Raytheon, con Lockheed Martin, con Northrop Grumman. Bueno, ese es el corazón de la maquinaria bélica del mundo. Es el patrocinador oficial de las guerras. Y ahora imagínense, si la prensa ya no puede cubrirlo, ya no pueden entrar, ya no pueden preguntar, la prensa ya no puede hacer nada, pues ¿quién va a fiscalizar ese presupuesto? ¿Quién va a destapar los escándalos de corrupción del Pentágono como los de Abu Ghraib, los drones en Yemen, los contratos inflados en Irak, los experimentos con soldados? Ahora que ya no hay prensa libre en Estados Unidos, ahora que corrieron a la prensa libre del Pentágono, pues eso es un agujero negro. Y ahí se van todos los impuestos de los estadounidenses en un agujero negro que consume todo y no le rinde cuentas a nadie. No es un berrinche de Trump, ¿eh? Esto tiene mucho plan con maña. Desde que llegó Trump en enero, si nosotros nos ponemos a ver qué fichas ha movido y cómo pues ha ido desmantelando las instituciones, la prensa, los derechos civiles. A ver, puso al fiscal general bajo órdenes directas de la Casa Blanca. Disolvió el Comité de Ética del Congreso de los Estados Unidos porque a Trump la ética le estorba. Bloqueó fondos federales a universidades críticas y ahora va por la prensa. Yo se los dije hace unas semanas. Y después seguimos nosotros, los medios independientes. Primero fue con demandas. Luego, cuando las demandas no funcionaron, se fue con presiones. Y luego, pues, ¿qué siguió? La creación de su propia cadena estatal. Porque ahora resulta que ya hay una televisión como la de Kim Jong-un. Así. Digo, ¿qué sería de un dictador sin su propia cadena de televisión? American Voice Network. Imagínense. Reemplazó a la PBS. Y ahora, pues con estas medidas del Pentágono, pues ya se va cerrando el círculo del dictador. No quieren reporteros. Lo que quieren son voceros. Y lo más cínico, pues es que muchos medios grandes habían estado cediendo pedacito a pedacito, ¿no? NBC ya les había firmado un acuerdo en marzo para limitar precisamente sus entrevistas al Departamento de Estado. CNN ya había cedido a no usar filtraciones anónimas sobre operaciones militares para que se controlara la narrativa. El New York Times, acuérdense que ya había eliminado 2 columnas que criticaban directamente a Donald Trump. Pero el Pentágono, sí ya lo perdimos, porque no hay forma de maquillarlo. Ahora, si aceptaban esas condiciones, pues lo siguiente era convertirse en, pues ya no en la prensa, ya iban a ser oficinas de relaciones públicas con sueldos de periodistas. Por eso se largaron. Por eso esas imágenes que ustedes ven ahí. ¿Y qué dice Trump de todo esto, Que es histórico. Esto jamás había pasado en los Estados Unidos. Ya, amigos, oficialmente no podemos decir que es el país de la libertad. Olvídense, quien diga eso está hablando en el pasado. Eso es de otro siglo. No, nadie puede decir que este es el país de la libertad.
Y que al final, pues los que se fueron, pues de ahí, no es porque no amen a su país, no es porque no quieran seguir ejerciendo su profesión de periodistas. Es porque evidentemente ya se dieron cuenta de lo que está pasando en ese lugar, donde ahora solo entran medios aliados. Lo repitió precisamente en Truth Social con su estilo de siempre. ¿Saben qué salió a decir Donald Trump de ellos? Dijo, traidores. Es la prensa fake, que nunca tuvo cabida en nuestro ejército. Y ahora, pues ganaremos sin ellos. Con mayúsculas, sin signos de exclamación, porque no sabe hablar de otra forma. Y ahora el problema, pues es mucho más grande que ese, porque no solamente estamos hablando de censura, estamos hablando, amigos, de control narrativo en tiempos de guerra. Porque si ustedes checan, el mismo día que sacaron a los periodistas del Pentágono, resulta, y esto es lo que estaban tapando, por aquí se estaban yendo los periodistas y al mismo tiempo el ejército de los Estados Unidos anunciaba un nuevo despliegue en el mar de China Meridional. Y al mismo tiempo también se está anunciando que ya hay operaciones de inteligencia en el Cuerno de África. También está anunciando que van a autorizar en las próximas horas operaciones terrestres a Venezuela y que la CIA precisamente ya tiene luz verde para operar en Venezuela. Ya no hay nadie adentro que pregunte, ese es el gran problema, Y eso es precisamente lo que Trump quiere, que nadie le pregunte nada, que nadie le haga sombra, que nadie investigue, que nadie cuestione las decisiones que está haciendo que escalen los conflictos regionales en el mundo. Por aquí se fue la prensa y el Pentágono está fuera de control. Es una purga mediática. Y eso coincide con las nuevas reformas judiciales que Trump, por cierto, está empujando para que, pues para criminalizar informaciones perjudiciales para lo que él dice que es la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ya saben ustedes que para Trump es un riesgo a la seguridad nacional todo. Tomates que vienen de México, aguacates que vienen de México, autopartes que vienen de Canadá. Para él todo es un tema de seguridad nacional. Pues es una frase muy ambigua, pero también es muy peligrosa. Ya se habla de que hay al menos 4 periodistas investigados. Fíjense nada más, el país de la libertad ahora persigue a los reporteros. El que era conocido en algún punto, ¿se acuerdan ustedes? Ahora sí que eso ya es plática de viejitos, ¿Te acuerdas, mijo, cuando Estados Unidos era el país de la libertad? No, hombre, pues eso es solo un recuerdo. Ya hay al menos 4 periodistas investigados en los Estados Unidos con esta nueva ley de integridad federal. ¿Por qué? Pues porque criminalizan el uso de documentos filtrados, aun cuando sean verificados, Esta semana el Departamento de Justicia le inició ya una investigación a un reportero del portal político que publicó detalles precisamente sobre el programa de misiles hipersónicos. Y así empiezan, Primero te sacan del edificio, después te investigan y más tarde pues terminas en una audiencia judicial por hacer tu trabajo, informar, por ser prensa libre. ¿Y saben por qué ahora? Pues porque el Pentágono, precisamente porque Trump quiere ejercer todo el poder sin que nadie lo cuestione. Y él sabe que el único freno que tiene en estos momentos es la prensa libre y las protestas pacíficas. Y lo que quiere es que nadie pregunte, que nadie proteste, que nadie le cuestione porque hoy está desplegando más tropas en Venezuela. ¿Por qué está usando inteligencia contra la oposición interna en los Estados Unidos? ¿Por qué está usando al Pentágono para investigar y espiar a los demócratas? ¿Por qué está usando precisamente al aparato del Estado para hacer alianzas con milicias privadas como Black Phoenix? Que es una empresa que reemplazó este año a Blackwater en contratos en África, Son paramilitares. Todo eso, amigos, se está haciendo sin supervisión civil y sin que haya un solo reportero que les pregunte nada porque ya los corrió. Y si la prensa no está ahí para contarlo, pues es como si no existiera, como si él no estuviera haciendo nada. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos volteamos para otro lado por miedo? ¿Esperamos que, así como les digo que hoy solamente es plática de ancianos, ¿no? ¿Te acuerdas, hijo, cuando Estados Unidos era una democracia y la libertad de expresión existía? Bueno, pues así en el 2045, Van a decir,
Ahí empezó la militarización total de Estados Unidos. Y nadie lo frenó. Por eso hay que decir lo que está haciendo Donald Trump. Qué peligroso es cuando el país que se decía defensor de la democracia se convierte en el defensor de las dictaduras. Peligrosísimo. Es como si la policía del mundo de pronto se convirtiera en el villano del planeta. Y a ver, páralos, con tantas armas, con tanto poder, con tanta represión. Por eso no hay que poner tantos, ahora sí que no todos los huevos en una misma canasta. Por eso no había que concentrar tanto poder en un solo país. Porque un día llega un loco como Donald Trump y miren nada más. Sale Trump a decir, no necesitamos los escritorios de la prensa. Necesitamos nuestras preguntas prácticamente. Y si dejamos que el Pentágono funcione así, amigos, ya es la única pieza que le faltaba, ¿eh? ¿Qué sigue? La Casa Blanca, los tribunales, las escuelas. El poder sin ojos, amigos, es un poder sin freno. Y la prensa internacional hoy debería estar mirando esto. Muchos no lo hacen por miedo. El problema es que si el centro del imperio, si a ellos les funciona silenciar periodistas, ¿qué ejemplo creen ustedes que van a copiar los gobiernos satélites? Porque Estados Unidos le ha vendido la democracia o los valores occidentales al resto del mundo. ¿Qué modelos de valores van a copiar el resto de los países occidentales? Vean ustedes cómo está Reino Unido. Han encarcelado a más de 12,000 personas por ejercer su libertad de expresión, por poner Palestina libre o apoyar a Palestina. ¿Qué van a copiar los gobiernos satélites de Estados Unidos? ¿Qué creen que va a hacer Francia? ¿Qué va a hacer Alemania? ¿Qué excusas va a poner ahora en nombre de la seguridad nacional Javier Milei, que es una copia barata de Donald Trump? Y esto, amigos, no nada más es una amenaza interna. Esto es como un cáncer, se va a esparcir, ¿eh? Así que no solamente es esta sala de prensa cerrada, sobre todo en el Pentágono. Esto es una puerta que hoy cierra el derecho de saber. Es una puerta que se cierra y se abren otras que son muy, pero muy peligrosas. ¿Saben cómo cuáles? Las de periodistas encerrados, prisiones para los periodistas, guerras encubiertas, criminalización de la verdad. Como las de los tribunales especiales, donde ya no se juzga con evidencia. Ahí te van a juzgar con lealtad política. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.